En el corazón del imperio más magnificente del México prehispánico, en Tenochtitlan, México Tenochtitlan, nació esta princesa, Itzcayotzitl Tecuichpo, la hija favorita, la primogénita del gran tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, a principios de 1500. Esta niña encarnaría como mujer lo que sucede tras la conquista, el sincretismo de dos culturas, y en sus entrañas ella lo va a vivir. Y ese es el linaje de Tecuichpo, que tras la muerte de su padre y tras la noche triste el 30 de junio de 1520, es rescatada nuevamente por los suyos y la casan con Cuitláhuac, su tío, el penúltimo tlatoani. Después, al morir este de viruela, ella es casada nuevamente, una niña, con el último tlatoani, con Cuauhtémoc. Tras el terrible sitio de Tenochtitlan, finalmente, el 13 de agosto de 1521, es tomado prisionero Cuauhtémoc. En ese momento caería para siempre el imperio mexica, y en ese momento Tecuichpo se convertiría en otra mujer. Como las piedras del Templo Mayor fueron utilizadas para construir, por ejemplo, la catedral, ella misma utilizaría esas piedras de lo que había sido su vida para convertirse en una nueva mujer, en Isabel Moctezuma. Isabel Moctezuma queda al cuidado de Hernán Cortés, tiene una hija con él, es una relación desastrosa. Leonor Moctezuma es la hija que tuvieron ellos dos. Y sin embargo, la nobleza y el linaje de la hija del antepenúltimo tlatoani va a ser respetada tanto por Hernán Cortés como por Carlos V. El emperador le otorga a ella no nada más ese linaje, sino también ese nuevo mundo le otorga la calidad de la primera encomendera, señora de pueblos con pueblos. Es una vida extraordinaria la de Isabel Moctezuma. Tras conocer por los frailes franciscanos la religión católica, se convierte en una mujer muy piadosa, una convencida católica, y encarna en sus entrañas el sincretismo religioso, el mestizaje, la fundación de México. Isabel Moctezuma es la mujer fundacional de nuestra historia y de la conquista. Estamos aquí en Vindictas Históricas charlando con la doctora Raquel Urroz de Isabel Moctezuma, Tecuichpo, esta mujer que nace princesa prehispánica, la hija de Moctezuma, y se convierte en una dama novohispana, dueña de encomiendas, dueña de un pueblo con pueblos. Cuéntanos, Raquel, se casa varias veces, pero ¿cómo es esa transición de tener estos esposos, y esposos de la realeza? Imagínate de dónde viene la hija de Moctezuma, y al final termina casada también con 3 importantes españoles. Cuéntanos. Sí, bueno, tu tocaya. Sí. Yo creo que Isabel, o sea, para hablar de Isabel, digamos que lo importante es ponerla en este contexto de transición, y por eso es única, ¿no? Porque logra adaptarse a pasar a otro orden, a otro régimen exitosamente. Eso es lo que es muy impresionante de la historia de Tecuichpo, ¿no? De ser Tecuichpo pasar a ser una doña Isabel. Sin duda. Y entonces tuvo que aprender, tuvo que educarse, y entonces ella es un testimonio de esta transición, de 2 mundos muy distintos, pero a la vez en donde ella creo que nos sirve para encontrar estos puentes, ¿no? Claro, porque además, a los 11 años hay una fuente que dice que ya la habían casado, incluso más niña, con el hermano de su madre, también un noble, ¿no?, del pueblo de Azcapotzalco. Y después se casa ya en la conquista, es casada con el hermano de su padre, con Cuitláhuac, no sin antes haber vivido en carne propia la noche triste. Se la encarga Moctezuma a Cortés, dice otra fuente, ¿no? Te encargo a Chimalpopoca, mi hijo, te encargo a Tecuichpo, que era lo más preciado. Sí. Y muere Moctezuma Xocoyotzin. Entonces, imaginemos la psicología de esta niña que está viendo desmoronarse el mundo entero, desaparecer su familia, y de pronto ya está, después de la noche triste, ya está Cortés como el gran señor tras la conquista, tras la caída el 13 de agosto de 1521, y la tiene bajo su dominio, bajo su mando. Y es ahí donde él la trata con esa nobleza que tenía y que verdaderamente heredaba de su padre. Incluso le aleja al primer marido español y tiene una relación con ella.
nace el primer hijo, la primera hija de Cortés, mestiza. Leonor. Leonor. Sí. Ahora, parece ser que Isabel, no sabemos si la quiso o no la quiso, porque quién sabe cómo habrá sido, o sea, es producto de quién sabe qué tipo de relación con Cortés. Independientemente de eso, lo que sí es cierto es que Cortés digamos que la adoptó como tutor, ¿no? Y entonces supo desde un principio que, bueno, pues esta no es cualquier noble, hay que colocarla bien, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues sí, buscó la forma en darle un tratamiento lo más alto posible dentro del marco jurídico del nuevo régimen, ¿no? Entonces, por un lado, podría parecer que quizá abusó o hizo lo que quiso, pero por otro lado, también la colocó y le ayudó, porque es una niña chiquita, o sea, hay que pensar que tendría que 12, 13 años Sí. cuando pasan estos sucesos. Sí, totalmente, la toma a su cargo. Y bueno, Christian Duverger ha trabajado mucho sobre esta idea de pensar que a lo mejor Cortés pudo haberse casado con la hija de Moctezuma, imagínate, la hija del güey Tlatoani, y sin embargo toma otro rumbo la historia, y también esta mujer de carne y hueso, Isabel Moctezuma, que le ponen Isabel por Isabel de Castilla, esta hija que tiene del Nuevo Mundo, a ella no la va a querer, no la va a tener junto a ella. También nos dice mucho de la forma en que impacta, ¿no? Su vida, impacta esta nueva cosmovisión y esta situación con un hombre como Hernán Cortés. No es que haya sido una relación permanente con esa hija Leonor, cosa que sí fue para Cortés. Pero ya como dama novohispana, ya como Isabel, que yo siento que aquí los frailes son los que hacen muy bien esa transición en esa misma persona. Sí, es cierto. Yo creo que como que hay una propuesta doble en esta primera fase de este nuevo mundo, de este nuevo régimen, en donde por un lado Hernán Cortés dice, bueno, aquí armamos nuestra oligarquía, nuestra aristocracia, yo asigno tierras y le reparto a los soldados. Pero por otro lado, yo dejo al clero regular, a los franciscanos, que se entiendan con todo este mundo indígena y allí se hagan estos puentes de aculturación, de sincretismo, de creatividad. Y entonces como que pareciera que son dos estrategias, ¿no? De encontrar esta amalgama de culturas. Y yo creo que el mérito de Isabel radica en que tiene la inteligencia tan temprana de asesorarse de qué se necesita para integrarse a este nuevo orden. Y yo creo que esa es la maravilla de ella, decir, a ver, en el aspecto jurídico sobre todo, o sea, yo no soy cualquiera, yo soy una rica con dote, sí, y nada más y nada menos que heredera universal de Moctezuma. Entonces yo aquí me pongo lista, sí, y lucho y peleo por lo que me toca, como a través del nuevo marco de un nuevo orden. Pero lo dices muy bien, se adapta a ese nuevo mundo con grandísimas herramientas. Sí, y regresamos justamente a seguir hablando de esta mujer de la conquista y de esta mujer del temprano México, de la temprana Nueva España. Isabel Moctezuma aquí en Vindictas Históricas. Hernán Cortés conquistó Nueva España conforme a los procedimientos habituales de las huestes españolas. Repartía a los soldados el oro, los indios cautivos y, por último, implantó las encomiendas. Mandaba a Carlos V a que los naturales de Nueva España se les hiciera entender el dominio que tenía sobre ellos, como supremo señor, y el servicio que por ello le debían como súbditos y vasallos. Cortés defendía las encomiendas por razones económicas, pero consideraba que de ellas dependía el sustento de los españoles, por miras políticas, porque eran un medio eficaz para mantener sujeta la tierra y obedientes a los indios, y por ventajas religiosas, porque permitían mejor la instrucción de los naturales en la fe. Creía que las encomiendas libraban a los indios del cautiverio en que los tenían sus antiguos señores, quienes les tomaban toda su herencia y sus hijos, hijas y parientes, y a los indios mayores los sacrificaban a los ídolos. La opinión de Hernán Cortés en favor de las encomiendas fue reforzada por el parecer reunido de los religiosos dominicos y franciscanos de Nueva España.
En 1532 se declaró que el encomendero no tenía dominio directo sobre los indios de su encomienda, puesto que respondía al rey. Y estamos de regreso en Vindictas Históricas hablando de este personaje fundacional de México, ahora en el marco de los 500 años justamente de la fusión de lo que es México, de estos dos pueblos. Isabel Moctezuma Tecuichpo, la hija de Moctezuma Xocoyotzin. Y en su vida pasó algo trepidante y una cosa que hay que ponerse en sus zapatos. Después de haber sido tratada como la hija con la educación de un imperio, uno de los imperios más importantes que tuvo Mesoamérica, se convierte, como platicábamos Raquel, en una mujer otra vez poderosa de la realeza, digámoslo así, porque Carlos V incluso le otorga ese trato. Le encomienda una forma de organización temprana en Nueva España que justo muchas fuentes hablan que Hernán Cortés utiliza los tributos que se le daban a los aztecas para administrar a esos pueblos que quedaron ya en los dominios de Hernán Cortés. Uh-huh. Pues fíjate que hay un gran historiador que se llama Charles Gibson, que dice que por poquito, si no limitan el poder de Hernán Cortés, él hubiera querido hacer su feudo, repartir a los soldados, los solariegos, los solares, como digamos premio por su aporte en las conquistas, pero no le sale exactamente como quiere porque aquí hay una regla fundamental. Todos somos vasallos en ese momento de la corona. Sí. Todos, nadie se salva. Podrán unos cuantos querer ser aristocracia y tener sus privilegios, pero al final la única lealtad es al rey y a la iglesia. Y entonces en ese sentido yo creo que Isabel va a llenarse de poder cuando entiende, bueno, quizá en este mundo en donde las mujeres, por más que yo sea heredera, las mujeres, no voy a poder ser una gran cacica, porque soy mujer para empezar, nombrada y asignada tierras por Cortés, pero si me caso con un cristiano viejo, a través del matrimonio puedo asesorarme legalmente y entonces, de todos modos, ella es la poderosa, simplemente que va a encontrar el camino legal para tener voz, ¿no? Entonces, esto de la encomienda, las primeras décadas, sí puede ser que es esta gran institución eje, como dice Silvio Zavala, sí. Es la gran institución que, digamos, fue abusiva, obviamente fue abusiva, pero ya hacia los 40, 50 se va a limitar, ¿no? Y la corona va a decir, a ver, espérense, sí. Quien tiene la facultad aquí de asignar y repartir indios y tributo y tierras, soy yo, la corona, no ustedes españoles. Claro. ¿No? Claro, y es ahí donde se limita justamente el actuar de Hernán Cortés. Sí. Isabel forma parte también de esta nueva idea, como dice Serge Grushinsky, la colonización de lo imaginario. Hay que entender que de niña, en su palacio maravilloso, habitaban los que iban a sacrificar. Y por un lado, la educación muy refinada que le daba el padre, ¿no? Y todos los súbditos de su padre, Moctezuma, pero también entender esa crueldad, porque muerte es muerte, aunque fuera un sacrificio, forma parte de esta niña. Y ahora la tenemos, esta mujer poderosa, encomendera, entendiendo también la conquista de lo espiritual de los que son suyos también, o fueron suyos. Incluso también hay un pasaje muy interesante cuando le dicen, niña, tú eres la señora de la náhuac, ¿por qué no regresamos a aquello? Pero ella ya tiene esa convicción férrea de la cristiandad y del catolicismo. ¿Qué personaje? Sí, impresionante. O sea, porque ella dirá, yo soy devota de la Virgen María y me voy a comportar como una cristiana generosa, sí. Con fe, que le dé instrucción religiosa a sus criados y a sus indios, mete a sus 2 hijas al convento de San Agustín, sí. Y entonces ella claramente, fíjate, hay una película que se llama La Otra Conquista, de un director Carrasco mexicano, sí. Y me gusta porque propone todas estas posibles distintas respuestas, en vez de estereotipar. Hay distintas respuestas frente a este dominio, ¿no? Espiritual, frente a esta conquista espiritual. Una es la que toma Isabel, es decir,
yo puedo tener dentro de mí la religiosidad que yo quiera, Sí. pero puedo encontrar una expresión cristiana dentro de la moral que se pide y es necesaria, ¿no? Seguir la doctrina. Y habrá, y en la película sale, por ejemplo, otro tipo de respuestas. Habrán otros que se resistan o que otros sí encuentren estas formas de pertenecer a este nuevo orden. Es decir, no podemos estereotipar, ¿no? Y regresamos con este tema de Isabel Moctezuma en una entrevista con la doctora María Castañeda de la Paz sobre esta mujer encomendera, la más grande de América, más de 120 casas y miles de vasallos indígenas. Acompáñenos. En Vindictas Históricas, justamente para escudriñar en las vidas de estas mujeres de nuestro pasado, estas mujeres que fueron carne y hueso de nuestra historia, me da mucho gusto saludar a María Castañeda de la Paz, la doctora María Castañeda de la Paz. Gracias por estar aquí con nosotros justamente para hablar de esa mujer de carne y hueso, Tecuichpo y en la historia Isabel Moctezuma. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Yo encantada de estar aquí contigo para hablar de un personaje que en cierta manera nos une, ¿no? Por el interés histórico que despierta en nosotras. Por supuesto, por supuesto. Y nos une justamente porque ella encarna el mestizaje. Y nunca mejor dicho, encarnar, porque incluso tiene un hijo de Hernán Cortés. Sí. A mí me llama muchísimo la atención una mujer que nace en un mundo que se destruye por completo y se acopla perfectamente, María, al siguiente. Cuéntanos. Pues por los trabajos que yo he hecho, esta mujer fue bastante astuta y lista, muy bien asesorada por sus maridos españoles y desde luego por lo que tenemos en las fuentes, ella se adapta perfectamente al mundo colonial, conoce bien las instituciones españolas y sabe sacarle provecho a todo este nuevo mundo que se presenta delante de ella y con mucho éxito. La vida a la que perteneció tenía que romperse. Y sin embargo, siendo esta dama española, quiere recuperar eso a lo que tiene derecho, ¿no? A eso que le correspondía, a esas tierras, a esa encomienda que le dan con pueblos dentro de ese pueblo. Y sin embargo, decir, ya no somos eso, ya no creemos en eso, debió de haber sido realmente muy complicado. Ella se defiende muy bien, en mi opinión, asesorada por los conquistadores maridos suyos españoles, ¿no? Que conocen bien el sistema jurídico español. Entonces, bueno, sabemos que el primero se muere muy pronto. Sí. Parece que ya Cortés tiene un interés en Isabel y por eso, como dijo otro historiador, Rodrigo Martínez Varax, ¿no? Lo nombra visitador y lo manda lejos para que esté, bueno, lejos de ella y el poder estar cerca de Isabel. Se queda viuda muy pronto y entonces vuelve a casarlo con otro conquistador, amigo suyo. Y es cuando ella está embarazada. Realmente Cortés a final de 1527 se tiene que ir a España por orden del rey. Es cuando, bueno, también está ya todo organizado para que él se tenga que casar. Claro, deja aquí a una mujer embarazada y en la sociedad de entonces es normal, bueno, un tipo de matrimonio de este tipo. Porque Cortés no se deshace o se desentiende de la hija que va a tener con Isabel. De hecho, le da sus apellidos. En lo absoluto, y la tiene junto con él, incluso el hijo que tiene con Malintzin también, y lo que decías también que le quita al español, a Malintzin también lo hace cuando manda a Portocarrero lejos y se queda Malintzin sola, pero sí la toma como su mujer. Y existe toda esta teoría y bueno, mucha leyenda que por qué no se casa con Isabel Moctezuma. Christian Duverger, también un historiador que se anima a hablar de este mestizaje fantástico, incluso que Cortés quería hacer, que no se atreve a él ser parte de esa nobleza. La verdad es muy llamativo que no se casara con ella, porque era la hija del Güey Tlatoani, ¿no? Del gran señor gobernante de México, con el que parece que tuvo una buena relación, con sus tiras y aflojas, pero parece que sí, que tenían, bueno, estaban en sintonía, digamos, porque Moctezuma optó por la vía diplomática, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Cuauhtémoc. Y sí, ¿por qué no se casó con ella? Quizás también se dice que él era un hombre ambicioso, eso lo sabemos también, ¿no? Se ve en su carácter y en su manera de proceder, pero hay teorías que dicen que su mujer, su primera mujer, es Cortés el que la mata y el motivo pues, empieza por una pelea en casa, en una cena, y
parece ser que habló de la baja condición de esa primera esposa. Así es. Y con la segunda, pues las cosas cambian, ¿no? Claro. Entonces, quizás él aspiraba a otra cosa. Porque casarse con la hija de Moctezuma tampoco era cualquier cosa, era una señora muy importante. Claro, y que después encarna a una señora muy importante, Sí. lo dices muy bien, en el México temprano, ¿no? Porque además se vuelve una piadosísima mujer, los franciscanos son quienes la educan y ella hace este vínculo religioso y además personalísimo con esa generación de sobrevivientes indígenas a los que se les borra la memoria y les dicen, ahora vas a creer en este nuevo Dios. Y cuando en algún momento le dicen a esa señora de la náhuatl, que todavía era para muchos, tú tienes que regresar, ella les dice, no se confundan, yo ya soy una dama española, ¿no? Yo ya creo en Jesucristo y soy una piadosísima mujer. Ya para concluir, se nos acaba el tiempo, María, acábanos por ahí esta historia. Bueno, yo creo que la persona clave en su vida fue su tercer marido, Juan Cano. Sí. Él es el que realmente, el que empieza a elaborar todos esos documentos para que recupere, ¿no?, todo el patrimonio. No lo consigue, sí consigue varias cosas, pero no todo lo que él se proponía. Pero hay que entender también que los franciscanos hablan de ella como una mujer muy piadosa, pero son documentos ordenados por Juan Cano a los franciscanos para ensalzarla, porque la cuestión del bautizo, el adoctrinamiento era fundamental si uno quería obtener privilegios en el siglo XVI. O sea, ser bautizada y ser buen cristiano era fundamental. Y por eso los franciscanos yo creo que hablan también de ella y la ponen como ejemplo de mujer, cómo adoctrina a las 100 mujeres que tenía a su servicio en su casa, que dice que era una maestra del látigo, ¿no? Su manera de... Claro, rigurosísima. Muy rigurosa. Pero tenías que ser así, te tienes que adaptar si quieres sobrevivir en un nuevo mundo, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, María. Qué charla sobre este personaje que efectivamente encarna esa transición y ese cambio de mundo con lo mejor que pudo, que fueron las herramientas de su carácter y de su innegable nobleza. Gracias, María. Continuamos. La cristianización de las poblaciones nativas de la Nueva España, justificación última de la magna empresa de conquista y explotación puesta en marcha por la corona española, enfrentó a aquellos hombres que asumieron la tarea de llevar su buena nueva a otros hombres al reto de tener que comunicar lo nunca antes visto ni oído a través de lenguas que en principio les eran desconocidas. Esta tarea audaz y compleja de traducir la tradición cristiana a los términos de la cultura indígena y viceversa, reposaba sobre la práctica de un intenso diálogo entre frailes e indios, y presuponía la experiencia de los indios en la lectura y el análisis de los textos latinos en los que se guardaba la tradición clásica y cristiana. El virrey Mendoza y el obispo Zumárraga vieron con buenos ojos el proyecto de que los indios profundizaran en los estudios y apoyaron la fundación de un colegio en los terrenos del convento franciscano de Tlatelolco. Al escoger a los maestros del colegio, se puso particular empeño en que fueran los más doctos que pudieran hallarse. Para Fray Bernardino, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco no iba a ser tan solo ámbito de docencia en materias humanísticas, sino también espacio abierto para las investigaciones a las que dedicaría gran parte de su vida, con el propósito de ahondar en el conocimiento de la antigua cultura indígena. Y estamos de regreso en Vindictas Históricas, en esta ocasión hablando de Isabel Moctezuma, esta mujer que encarnó no nada más un mestizaje biológico, sino la legalidad de la transición de una forma a una nueva, que para su muerte en 1550, ella formaba parte ya de eso que se va a heredar a su primogénito de estas tierras y de la consecución y la consumación de una conquista que durará 300 años, ¿no? Digamos, esa colonia, ese virreinato, porque no fuimos colonia. Pero ella es esa semilla, es el emblema, es el puente, lo decías muy bien. Sí, yo creo que, como dices, es más allá de un mestizaje biológico, lo que ya representan sus hijos, en donde están ya insertos en este mundo donde han heredado el poder y la nobleza de su mamá. Pero también estoy pensando que digamos, Isabel también representa estas formas, sobre todo es a través del matrimonio, en donde en el mundo anterior
en el prehispánico, pero también en el virreinal es el matrimonio, las formas de alianzas en donde se puede, digamos, dar estos mestizajes, claro, en una clase dominante, en una clase privilegiada, noble, privilegiada, Sí. pero en donde se dan estas alianzas, ¿no? Para perpetuar cierta clase. Por supuesto. Pero eso no es solamente español, eso ya estaba esa estratificación y ese poder. Y embona perfectamente. Y embona, exactamente. Embona perfectamente. Sí, y también exacto. es ahí donde la educación que le dan los frailes, esta educación religiosa, esta educación católica de la piedad, pero también la educación completamente europea, que a lo mejor ella no hubiera tenido acceso, digamos, en el mundo prehispánico, tanta educación, la tiene aquí. Es importante hablar de este parteaguas, ¿no? con los frailes. Sí, y yo creo que es esto, la riqueza, en donde sí hay paralelismos entre ambas educaciones, porque al final es un estrato social alto, ¿no? En donde las mujeres, digamos, no es necesariamente que estén devaluadas, es un rol que juegan, yo creo, Sí. en donde saben dónde es su lugar. Claro, el de ella es súper privilegiado, pero en donde tiene la fortuna de entender desde muy temprano en este mundo virreinal qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la moral y cómo hay que comportarse, ¿no? Claro. Y eso es educarse, ¿no? Entrar en esta doctrina e integrarse a este mundo. Integrarse ella y sus descendientes, Y sus porque ahí es descendientes. importantísimo. Su hijo hereda, su primogénito, hijo de un primer matrimonio, pero también las hijas que tiene con su último esposo, con Juan Cano de Saavedra, que es un hombre también muy importante, que hace también todo el tema de su testamento, un poco su biografía, también para dejar a esta gran dama novohispana, perdura y brinca a España, y el linaje incluso se encuentra, hoy en día se habla de 900 personas que tienen en el mundo el linaje y el apellido Moctezuma que deja esta mujer de la conquista. Muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. Hablar de esta mujer, qué impactante, ¿no? Impactante, porque aparte hay que reivindicarla, ¿no? Es una mujer que a veces se nos olvida, ¿no? Pero yo creo que sí es esencial. Y felicidades. Muchas gracias, Raquel, por esta plática sobre la vida trepidante de esta mujer que encarnó una época del final de los tiempos, pero qué manera de iniciar otros. No, gracias a ti porque además la elegiste acertadamente. Yo creo que es una figura esencial que hay que recuperar porque es esta figura precisamente la que sabe cómo encontrar la forma de pertenecer, ¿no? Y de adaptarse y seguir. Y así como perteneció Isabel a esos nuevos tiempos, en el marco de los 500 años de México han habido muchas otras y las vamos a ver aquí en Vindictas Históricas. Acompáñenos.